Y especialmente para los migrantes. Yo sé que emigrar siempre ha sido, bueno, una situación conflictiva, emocional, financiera, legal, pero en estos tiempos también se convierte en una discusión que excede esos términos que son más prácticos y se ha convertido ya en una conversación hasta ideológica en estos tiempos. Y claro, el inmigrante también es a veces mal mirado por ser inmigrante porque hay quienes no pueden comprender lo que implica ese paso, ¿no? De pasar de un país con problemas o con necesidades a un país próspero y generoso como Estados Unidos. Pero claro, hay fundaciones que se dedican justamente a atender esa necesidad. Yo creo que sin estas fundaciones el país no sería quien es. Si bien Estados Unidos como tal tiene una muy buena estructura a nivel de gobierno, gorda estructura, pero a veces el empleado del Estado no comprende tanto con el corazón como lo hace una fundación, que realmente se pone en el lugar de la gente. Hace 3 años, Carlos Pereira tuvo la idea con otras personas de iniciar esta fundación, pero entiendo que son más de 20 años dedicados justamente al servicio. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Julio. Gracias por la oportunidad. Y aprovechamos a agradecerte nuevamente el premio que nos dieron o el reconocimiento que lo hemos compartido con Tito, que es en realidad es el único que tendría que haber recibido porque es el único centroamericano que tenemos en el equipo. Yo pensaba que Tito era venezolano. No, Tito es nicaragüense. Sí. Pasa que poco se acuerda de Nicaragua, pero bueno, nosotros lo recordamos. Increíble, increíble. Bueno, cuéntanos, y mi curiosidad es esta, ¿qué hace que alguien, con todo lo que hay que hacer en la vida de un ser humano, piense tanto en otros como para dedicarse a tener una fundación y generar una tarea que va en favor de los otros completamente? Bueno, ahí yo creo que se conjugan varias cosas. Los principios familiares, la base que uno trae de familia, de servir. Nuestra iglesia, nosotros somos católicos. Uh-huh. Yo crecí y me formé y siempre voy a la iglesia. Entonces yo creo que te va enseñando a servir al prójimo y más cuando hay un estado de necesidad. Y el tema de migración es un tema de estado de necesidad. Sin duda. En los Estados Unidos. Especialmente hoy. Y luego viene otro aspecto donde en tus inicios como inmigrante fuiste víctima, te engañaron, te sacaron dinero, pasaste por tantos lugares. ¿A qué edad llegaste tú? Yo llegué a los 23, 24 años. Llevo 32 años acá en Estados Unidos, nunca he regresado a mi país. Eres de hondureño, ¿no? Ajá. ¿Y pregunto por qué no regresaste? Bueno, no regreso a mi país hasta que yo sienta que voy a regresar a un país seguro, un país libre de drogas, de corrupción. Uh-huh. Cuando yo me vine, eran los inicios de todos estos problemas de corrupción y droga y tráfico de droga. Lo que no había consumo, sino que era como el trampolín de la droga de Sudamérica para los Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Pero ya empezaban a haber conflictos territoriales y yo no me miraba viviendo en un país tan inseguro. Claro. En Honduras hay muertos todos los días por batallas de región y de todo esto. Entonces, aunque es del país que menos se habla, curiosamente, ¿no? Claro. Los problemas son mayores en los otros. Claro, también hay necesidades tremendas, pero la situación política y económica y social en Honduras es terrible. Uh-huh. Entonces yo nunca he pensado en regresar, pero regresando a la pregunta ¿por qué? Yo tenía que hacer algo. Cuando yo llegué, pues me acomodé a un restaurante. Yo nunca había trabajado en construcción. Me había graduado en la universidad como administrador de empresas. Pero yo no me miraba trabajando en una construcción porque yo nunca había agarrado un martillo, una pala, nada de eso. Pero empecé a trabajar en la industria de la cocina. Y ahí, trabajo, comida, agua y trabajo bajo techo. No me tenía que estar quemando en el sol porque no estaba acostumbrado. Mirando anuncios en el periódico, miré que empezaron a buscar líderes o personas que estuvieran interesadas en defender la comunidad inmigrante y había que ir a hacer un curso de derechos civiles a Nueva York.
Yo tomé la decisión, me fui 3 semanas a sacar el curso de Derechos Civiles, regreso a Miami y digo, voy a renunciar, creo que descubrí lo que yo quiero hacer. Eso fue para el 2003. Yo ya había estado involucrado con los grupos locales, peleando por la NACARA, por el estado de protección temporal, el primero que existió, pero no de fondo. O sea, siempre estaba ahí, pero mirando, ayudando a mover cosas. Claro. Pero cuando tomo la decisión de hacer este curso en Nueva York, cambia mi vida y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. La señora que es mi esposa hoy en día, éramos novios y le dije, mira, voy a renunciar a la cocina, me voy a dedicar a esto, pero me voy a preparar. Y me fui a FIU, a la Universidad de la Florida. Me puse a estudiar leyes de inmigración. Estuve un curso de 3 años que era para profesionales extranjeros. Se llamaba Immigration USA. Eran 3 años intensivos para enseñarte todo lo que es las regulaciones y cómo servir. Salgo de la universidad. ¿Existe todavía eso? Yo creo que ya no, porque he preguntado y me dicen que ya no existe. El Continuing Education es diferente la forma de trabajarlo ahora. Claro. Pero mi esposa me decía, tú tienes el talento, tú tienes la capacidad, te gusta hablar, te gusta defender a la gente. Termino la universidad y le digo, ¿y ahora qué? Tengo un diploma, pero no tengo dinero, no tengo qué hacer. Me conseguí un señor en la 27 y la Flagler y varios líderes y me consiguieron un local. No tenía un solo centavo, me lo dieron de gratis. Los primeros meses no tenía muebles. Me fuimos a un sitio de cosas usadas, nos regalaron los muebles y total, abrimos el primer centro de orientación para el inmigrante. ¿Eso fue con un fondos propios? Nada, ni propios porque no existían. Ya. Era corazón y ganas de hacer las cosas. ¿Dónde fue? Eso fue en la Flagler y la 27 Avenida, al lado de la organización hondureña que existía en aquel tiempo. Pero al final del día, al mes que estábamos abriendo, la impresión es que llega BBC Mundo, llega El País, llega Telemundo Nacional, Univisión, la cadena. O sea, eso estaba lleno de periodistas con la idea que yo estaba exponiendo de cómo íbamos a defender al inmigrante, cómo íbamos a estructurar esto. Y los noticieros arrancaron esa noche con los inmigrantes ya tienen una casa en Miami. Y los mensajes eran así. Entonces llegamos a un punto donde la demanda creció un montón. Eso era lleno todos los días. Claro. Y llegábamos 8 de la mañana y nos íbamos a las 9 de la noche sirviéndole a la gente. Y así estuvimos muchos años. Luego aparecieron oportunidades laborales, buenos contratos, buenas cosas para hacer otro trabajo que a mí me apasiona, que es la educación. Me fui a trabajar en un programa que se llama No Child Left Behind, que ningún niño se quede atrás. Y me llegué a convertir en el National Outreach Director en todo Estados Unidos y Puerto Rico, empujando la educación para los jóvenes y las minorías en Estados Unidos, en el programa del presidente Bush. Y fascinado, estuve cerca de 10 años en el programa. Y salimos y terminé el programa y ¿ahora qué? Entonces le digo a todo el mundo, voy a regresar a mis raíces, voy a regresar a hacer una fundación para ayudar al inmigrante, que es lo que yo tengo experiencia. Uh-huh. Y entonces hemos combinado la parte educativa, el liderazgo, el emprendimiento, con la parte también de lo que es educación cívica e historia. ¿Cuáles son las paredes que aparecen cuando uno quiere ayudar? Porque imagino que suena bonito poder hacerlo, pero el camino debe ser un poco más arduo, ¿no? Yo creo que te encuentras con una cantidad de individuos más que tienen como el choque de que le estás afectando algo. Ok, le estás quitando negocio. Le estás quitando negocio, pero al final del día no es un negocio, porque nosotros no miramos esto como un negocio. Claro. Negocio para ellos. Se sienten amenazados. Y estamos llevando el mensaje correcto, con las ideas correctas, y entonces ahí sí estamos afectando a un montón de gente. Pero es un montón de gente que el sistema de inmigración mismo
por años le ha estado echando carrera. Por años Inmigración viene diciendo, no hagan sus documentos con notarios, no hagan documentos con personas que desconocen. Sí. Si buscan una fundación, traten de que sea acreditada, que tenga la historia y pueda servir de forma correcta. Porque organizaciones han existido toda una vida, pero organizaciones que trabajan con el corazón. Claro. Pero aquí es una mezcla entre corazón y conocimiento. Claro, claro. Tú para servir en temas de esto, tienes que tener el conocimiento también. Bueno, te cuento que mis primeros papeles en Estados Unidos en el 90 y pico fueron con la coalición hispana. Claro. En la 54, 53 y... Sí, con la señora Rosa. Señora Rosa, exacto. Yo cuando tenía falta de o necesidad de alguna información, pues iba con ella. Ella era una madraza para todos. Y nosotros con ella hicimos historia. Uh-huh. Porque hubo una situación incómoda por ahí por el 2004. Había un periodista que se llama Luke Dobbs, no sé si sigue vivo. Luke Dobbs, ajá. Y creo que murió hace poquito. Y también estaba un congresista que se llama Sensenbrenner. Uh-huh. Y ellos dijeron que a los inmigrantes había que subirse con en un helicóptero y dispararle desde arriba dispararle arriba desde el helicóptero al inmigrante. Entonces, eso nos tocó, nos hizo sentir incómodos. Iniciamos un rally. Empezamos con rallies pequeños, sí. Wow. Y Rosa Cáceres era la figura. Era como el matriarcado de todo ese liderazgo. Y cuando se anunció que se iba a cerrar el Orange Bowl, nosotros fuimos el último evento grande que tuvo el Orange Bowl. La marcha más grande en la historia de la comunidad inmigrante la hicimos nosotros en el Orange Bowl. Más de 50,000 personas pusimos en el 2004, en ese momento, para detener ese mensaje infame, porque era lo que era. ¿Crees que hoy la gente que no es emigrante, y me refiero, a ver, no solamente el americano, sino el que ha llegado pero ha emigrado por otra razón, el que ha venido con un trabajo, puede llegar a comprender lo difícil que es emigrar? O sea, ¿tú crees que hay conciencia ya? Yo creo que a cualquiera en el escenario que venga le es difícil. Sí, pero es más fácil, digo, para el que viene con un contrato de trabajo y un buen salario, es solamente extraña su casa y su país. Claro. Pero el que tiene que empezar de cero, irse al restaurante a trabajar en construcción, que no tiene papeles. Sí, es difícil, pero al final del día, emigrar en las condiciones que sean, es traumático. No es un lujo. Sí. Es una cuestión, porque si estuvieras también en tu país, no aceptarías un contrato de lo que fuera. Claro. Y venir. Claro. Yo creo que dentro de todo, todos sufrimos de una u otra manera. La falta del acercamiento de la familia, ese calor humano que nosotros tenemos en nuestras casas, uh-huh. Nosotros no lo tenemos aquí. Nosotros aquí no sabemos quién es el vecino. Uh-huh. En mi calle yo conocía a todo el mundo de toda una vida, claro. Y nos cuidábamos unos a otros. Aquí cada quien va por lo suyo y no hay ese tipo de protección que existe en nuestros países. La pregunta te lo hago porque incluso en comunidades de migrantes, aquí en Miami, se critica a otros migrantes, especialmente cuando cruzan la frontera y demás, hasta de cierta forma despectiva, y cuesta entender eso. Por lo menos yo siempre miro a todo el mundo por igual. Sí, no tengo dudas que tú lo haces porque tienes la fundación. Pero sé que llega gente, sí, y suelta unas críticas terribles. Sí. Pero al final del día todos somos humanos, todos somos seres humanos. Uh-huh. Y esta nación habla de los principios del servicio y que vengan todas esas personas cansadas a este país, uh-huh, a buscar la libertad. Uh-huh. Nadie se quiere ir de sus países por ninguna razón. Nadie. Si nuestros países tuvieran oportunidades de seguridad, nadie se viniera para los Estados Unidos. Ninguno de nosotros estuviéramos acá. Hablando de libertades, ¿cómo estás viendo la situación en relación a los migrantes después de noviembre, según gane uno u otro candidato? Tenemos preocupaciones. Me preocupa algo que se llama Parole in Place, que se hizo hace un mes aproximadamente. Sí. Se anunció de junio del
de 17 de este año. El que beneficia a las esposas y esposos de quienes... ¿Y por qué me preocupa? Porque son cerca de 1 millón de personas. Uh-huh. Son cónyuges y es el único programa de parol que afecta a ciudadanos americanos directos. Uh-huh. Yo creo que sería un programa, si quieren eliminar cualquier programa, que lo eliminen. Pero Parole in Place yo creo que no debería tocarse, como no se tocaron los perdones cuando lo hizo Obama, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Uh-huh. Yo creo que Parole in Place sería uno de los programas que no se deberían tocar porque afecta al ciudadano directamente. Y a la familia construida. Y a su familia que construyó porque ya llevan más de 10 años o más. Claro. Aparte, se está mostrando el buen carácter moral de estas personas. ¿Pero hay amenaza de que uno u otro esté diciendo que lo va a cancelar? Bueno, uno no dice que lo va a cancelar, pero la otra persona sí. Uh-huh. Yo creo que el mensaje va para cierto sector de su partido, pero internamente yo no creo que esta persona tenga asesores que le estén diciendo eso. Y ahí es donde está pasando la conversación ahora mismo. Yo creo que cuando tú tienes asesores, te tienen que dar todos los escenarios posibles, habidos y por haber, para evitar esa confusión, porque para el caso, mi esposa es de Venezuela. Uh-huh. Y hemos tenido esta conversación últimamente de cómo se siente ella. Ahora que hablan de que el mal comportamiento del venezolano, pero están generalizando al venezolano. Sí. ¿Por qué no dicen la gente del Tres de Aragua uh-huh. se comporta de esta manera? Pero cuando generalizas a un país por cierto tipo de acciones, yo creo que es un gran error. Entonces es como cuando generalizaban la gente de Honduras y El Salvador, que todos eran mareros. Claro. O sea, uno no se tiene que dar por aludido, pero el mensaje diario empieza a incomodar. Sí. Como inmigrante y como persona que atiendo gente de todos los países, yo mismo me siento incómodo. Es bastante complejo. Quiero aprovechar los últimos minutos, los últimos días que tenemos y tenemos tiempo, pero hablar un poco más de los servicios de la Fundación para que nuestra audiencia pueda aprovecharlos y todo lo que ustedes hacen. Una de las tareas es prepararlos para la ciudadanía americana. Correcto. Esto implica asesoría, todo el proceso. Todo el proceso viene desde revisar si califican para no pago. Uh-huh. Hay varias opciones, ¿no? Cuando uno quiere aplicar a la ciudadanía en lo que son los costos. Si estás bajo el nivel de pobreza, 150% del nivel de pobreza de Estados Unidos, calificas a no pago. Uh-huh. Si recibes beneficios del gobierno, FUSTAN, Medicaid, también calificas a no pago. Y también si estás en una condición extrema y no en este momento no puedes pagar, entonces calificas a aplicar a un no pago. Uh-huh. Se manda la solicitud, se mandan las evidencias y el sistema de inmigración te dice si calificas o no. ¿Ok? Eso es importante que la gente lo sepa. Si no, pues entonces te toca pagar el $760, que claro. es el fee. Y también el sistema de inmigración te da la oportunidad de tener un pago reducido si no puedes pagarlo. Okay. O sea, opciones de pago, uh-huh. opciones de hacerse por economía, uh-huh. no es un issue. En el caso de la fundación, ¿ustedes pueden ayudar a alguien que le cobren pero que en ese momento no pueda pagar? ¿Tienen presupuesto para eso? Ayudamos en general en lo que es el presupuesto para pagar los servicios de inmigración. Sí, sí. Le ayudamos, uh-huh. pero no pagamos ese fee de inmigración. Claro, claro. No, eso es... Y también preparan para el examen, que me imagino es el gran temor, ¿no? Ese es nuestra arma secreta, ajá, vamos a decirlo. Hemos encontrado el lenguaje, hemos encontrado los espacios para cada una de las personas. Hay personas que necesitan una clase, otras que 2, otras que 10 y 5. Pero hemos encontrado el procedimiento para cada individuo. Qué bien. ¿Y cómo lo hacemos? No me escondo para decirlo porque esto es algo que deberíamos de practicarlo e implementarlo todos. Hacemos lo que se llama un mock interview, una entrevista falsa, ajá. Como si estás con inmigración. Entonces yo tengo una libreta, claro.
Yo no le digo al estudiante nada. Al final del día, yo estoy tomando notas en cada sección de la entrevista. Cuando termina la entrevista, le digo, usted se va a enfocar en esta parte. Las fallas están en aquí. esta parte y en esta parte. La próxima entrevista falsa que nosotros vayamos a tener, yo quiero que mejores este lenguaje y este conocimiento. Entonces, cuando venimos a una segunda entrevista, ya hay menos errores. Claro. Y si tenemos una tercera entrevista, ya esta persona está pulida para ir a su examen de ciudadanía. Y también perder el miedo, que creo que es uno de los factores más grandes, ¿no? Ayer me llegó una estudiante, el lunes me llegó una estudiante y me decía, yo fallé 2 veces ya. ¿Y por qué fallaste 2 veces? Le pregunto. Me dice, porque yo he estudiado por YouTube. Claro. Entonces le digo, bueno, pero YouTube tiene buenos materiales. Le digo, la diferencia de YouTube es que tú no tienes la interacción que tienes en el aula. Claro. Con el maestro o con los estudiantes, porque escuchando a otros tú aprendes también. Sí. Entonces nosotros hacemos interacción. Hacemos el N400 y voy por secciones y le voy preguntando a cada quien, what is your current address? What is your social security? Me lo tiene que decir en inglés. Claro. Las direcciones se manifiestan y se dicen así en inglés. Entonces los pulimos de la A a la Z. Excelente. Es un curso de inglés también, si quieres. Claro, así mismo es. Luego entramos a la sección de escritura y lectura. Ya tenemos las oraciones posibles que nos van a decir. Y yo le digo a todo el mundo, son 30 oraciones. Usted va a agarrar como cuando estaba en la escuela un libro, va a poner la oración arriba y vas a hacer como cuando hacíamos caligrafía, para abajo, escribirlo, hasta que tu mano se canse, pero ya está quedando en tu subconsciente. Cuando el oficial te diga, the White House is in Washington, D.C., usted se va a acordar siempre porque ya lo tiene aquí. Claro. Y ya lo practicaste en una cantidad de veces escribiéndolo. Claro. Hasta el día de hoy. O sea que el porcentaje de aprobación es mucho. Hasta el día de hoy, todos. 100%. Nadie se nos ha quedado. Excelente. Voy a dar el teléfono para quienes quieran aprovechar los servicios, que los llamen al 786-326-6744. 786-326-6744. 786-326-6744. Tienen dos oficinas. Sí, pero nosotros en la oficina hacemos los procesos para que el proceso migratorio para que la gente aplique. ¿Y dónde son la las clases? clase la tenemos establecida en un centro que se llama Manuel Artime. Ahí en la Pequeña Habana. En la Pequeña Habana se llama Manuel Artime Community Center. Okay. Hay un teatro muy conocido y al lado hay un centro comunitario que se llama Manuel Artime Community Center. Enfrente de la escuela, correcto. Usted llega los lunes a las 10:30 hasta las 12 del mediodía y usted en un par de clases va a estar listo para hacer su examen. Excelente. La dirección es 970 Southwest y la primera calle. Igual que llamen y ahí les dan toda la información. Es correcto. Va a ser más fácil de recordar. 786-326-6744. 786-326-6744. Pero la otra pregunta es, si hay alguien que tiene otro tipo de dudas, y tengo, por ejemplo, que ustedes ayudan a que si alguien se siente intimidado por su empleador o tiene algún problema laboral, puede recurrir a ustedes también. Claro, estamos trabajando en esa área porque eso es un tema diario en la oficina. Sí. Las nuevas comunidades están siendo víctimas de engaño, de robo de salario y abuso, de discriminación, de todo tipo de situaciones. No hay tantas agrupaciones que están ayudando con esto. Nosotros hemos tenido experiencias anteriormente y hemos recurrido al BBB, al Better Business Bureau. ¿Para denunciar? Denunciamos, le damos toda la historia, quién es el dueño de la compañía, cuál es el contacto, quién denuncia, qué está denunciando, cuántas horas no le han pagado, cuántas semanas no le han pagado, o le dieron un cheque y no tenía fondos. Entonces esta compañía llama al dueño de esa compañía y le dice, señor, hay una denuncia. Si usted continúa haciendo esto y no resolvemos esto, nosotros estamos en la capacidad de poderle cerrar su negocio. Entonces nadie va a querer cerrar su negocio por no pagarle a una persona. Es decir, que no hacen falta abogados en este caso. Con la denuncia hecha al BBB alcanza. Alcanza. Ahora, yo creo que ellos también ya están como saturados de casos, pero hay que hacer esa denuncia.
También hemos hablado con el condado para ver si reactivan un grupo que se llamaba Salad, una organización dentro del condado en contra de la discriminación y robo de salario. Ellos por muchos años resolvían cientos de casos de robo de salario y abuso. Y a veces por cuestiones de presupuesto cierran estas oficinas, pero estamos buscando que se reactive porque realmente es una necesidad en este momento. Claro, claro. Pero si una persona está en una situación como esta, yo no tengo ningún inconveniente en prepararle el expediente y mandárselo a BBB y darle seguimiento a esto, porque realmente no pierdo mucho tiempo en esto. No, y sé la cantidad que le estamos sirviendo a alguien. Generalmente cuando alguien denuncia es porque no es el único. Así que estás ayudando a otros también sin querer, ¿no? Claro, sí, no, y aparte, esto no tiene bandera. Uh-huh. Esto no es que es el hondureño o el salvadoreño o el nicaragüense. Esto es generalizado. Uh-huh. Uh-huh. Y es, como saben que muchas personas a veces no tienen el documento, entonces saben que pueden hacer lo que quieran. Ahora, este mensaje lo aprendí yo hace muchos años. Trabajaba con un gran abogado que manejaba y representaba la American Civil Liberty Unions, y él decía esto, y es constitucional, que es derecho constitucional. Si usted no tiene papeles, usted no está autorizado a trabajar en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero una vez que alguien lo contrate, los derechos suyos son los mismos de un ciudadano americano. Es así, esa es la ley. Esa es la interpretación de la ley es la hasta interpretación de la ley hasta el día de hoy. Excelente. Yo no tengo papeles, pero si alguien me da trabajo, estoy cubierto bajo las regulaciones federales de que me tienen que pagar, que me tienen que tratar justamente y no me pueden discriminar. Entonces, es importante que la gente sepa esto. No tienes derecho a trabajar si no tienes papeles. Pero si alguien te contrata, usted tiene los mismos derechos y responsabilidades también, porque hay mucha gente que habla del derecho, pero sí, no se olvida habla de la responsabilidad. Claro. Es una lucha también entre el que tiene más poder contra el que menos tiene, y a veces nos sentimos menos porque no tenemos los papeles en regla o los documentos, y es cierto para muchas personas, pero bueno, el trato y la compensación debe ser la asignada, ¿no? Sí, así mismo es. Voy a retirar el teléfono, nos tenemos que ir ya porque son las 8, pero es el 786-326-6744, 786-326-6744, es Amigos Foundation. Mientras recuerda el número es lo más importante, 786-326-6744. Llámelo por cualquier tema de si va a hacerse ciudadano, pero especialmente si tiene algún tipo de dificultad y ha llegado a esta gran ciudad y andamos un poco perdidos. Ustedes van a saber orientarlos de una u otra manera, aunque sea con un dato, ¿no? Incluso, mira, trabajamos con gente que tiene todos, a Dios nos dio talento a todo mundo. Y a veces cuando hay gente que llega con cierto talento para hacer cosas, Ajá. Inmediatamente le decimos, usted puede crear su propia empresa. Muy bien. Y no depender de nadie. Uh-huh. Así, usted con lo que sabe, usted no va a depender de nadie. Por lo contrario, va a crear empresa y va a ser muy bienvenido en los Estados Unidos. De hecho, conozco a alguien que no ha podido regularizar sus papeles y tiene su propia empresa y ni se entera de que en realidad todavía le falta conseguir los papeles. Y eso habla mucho del ser humano más allá de la legalidad del país, sí, ¿no? Así mismo es. Carlos, siempre un gusto. Encantado. Te esperamos antes que termine el año. Nos quedan 3 o 4 meses. Seguro que vamos a hacer alguna actividad entre Amigos Foundation y Actualidad, como lo hemos hecho en años anteriores. Juguetes para los niños. Algo vamos a hacer. Y esperamos a empezar a incluir noticias de Centroamérica en el fin de semana de Actualidad, que sea pronto. Vamos a trabajar en eso. Nos vamos a ocupar. Parte del plan. Carlos Pereira, muchas gracias, Amigos Foundation. Gracias Tito, gracias Karen, Sairena, yo soy Julio. Regresamos mañana aquí al final del día.